Dios les bendiga a todos en este día número 89, ahora sí, de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana Alexandra y te invito a que busques Primera de Samuel, capítulo 28. Hoy, con el favor de Dios, terminamos este precioso libro para pasar a Segunda de Samuel. Así que hoy vamos a ver los últimos 4 capítulos del capítulo 28 al capítulo 31. Así que vamos a orar en esta hora para comenzar la lectura de hoy, porque estos capítulos están bien poderosos, aleluya. Así que oramos. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor, en que vamos a dedicarlo para leer tu palabra, Dios mío, para conocer más de ti, para meditar en tus promesas, Señor, y recibir cada enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos des un corazón sensible, Padre, unos oídos abiertos, un corazón dispuesto. Padre, que estemos, Dios mío, atentos a tu palabra, atentos, Padre, y sensibles a tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra nos ministre, que tú te lleves, Padre, toda distracción, Señor, todo aquello que quiera desenfocarnos, sino que podamos dedicarnos, Dios mío, en alma, cuerpo y corazón, Señor, a tu palabra para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 28, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: haz venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se
y Dios se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías, de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y le dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí,
desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaba, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David aquella mañana hasta la tarde al día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá,
sus amigos diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán. Y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Gloria a Dios. Hemos leído Primera de Samuel, capítulo 28. Y fíjense en que comienza ahí dejándonos saber que ahora le tocaba a David cumplir. Fíjense en que habíamos tocado más ahorita que estaba David quedándose con Aquis, rey de Gat, estaba morando entre los filisteos. Y mientras estaba diciendo que estaba peleando contra Israel, estaba asolando al mismo pueblo de los filisteos. Estaba asolando todas esas ciudades, matando a todo el mundo, no dejaba a nadie con vida. Y este rey llamado Aquis confiaba en David y decía: wow, verdaderamente David se ha hecho abominable a los de Israel, porque él está peleando batallas en contra de ellos, ¿verdad? Y tenía una buena opinión de David. Pero ¿qué sucede? Que ya en este capítulo 28 vemos que ahora entonces iba a tener que hacer realidad esas mentiras que le había estado contando a Aquis, porque ahora iban a pelear los filisteos contra Israel. O sea, y David entonces le tocaba ir a la batalla a pelear contra su propio pueblo de Israel. Por eso es que podemos ver que estaba en un punto bien bajo, moralmente, espiritualmente, en la vida de David, que estaba aún dispuesto a pelear en contra de su propio pueblo. O sea, es como que me unía al ejército enemigo. Es como cuando una persona le sirve al Señor y de pronto se aparta y ahora una persona que ataca a la iglesia, que critica a los cristianos, ¿verdad? Que contradice las verdades bíblicas. Una persona que antes formó parte de nosotros, pero ahora se unió al enemigo, ¿verdad?
para atacar al pueblo de Dios. Pues eso era lo que estaba ocurriendo con David. David quería ir, ¿verdad?, a la batalla con ellos. Y por eso es que nosotros podemos gozarnos en la palabra, que no le tapa los pecados a nadie. Nosotros vemos sus recaídas, sus caídas, sus recaídas, sus errores, sus pecados, sus fallas. Nosotros podemos ver todo, sus victorias y sus virtudes, pero también vemos sus defectos, sus errores. La palabra de Dios está ahí, ¿verdad?, para enseñarnos la verdad. Fueron hombres y mujeres de Dios, llamados y escogidos por Dios, instrumentos del Señor que tuvieron defectos como lo tenemos tú y yo, que tenemos momentos altos, ¿verdad? Y tenemos momentos que quizás pues no estamos muy fortalecidos espiritualmente, pero ciertamente, ¿verdad? Ya vemos que David se encontraba en medio de los filisteos y ahora iba a salir a la batalla. Y dice también en ese capítulo 28 que como ya Samuel había muerto, ¿verdad? Mayormente se enfoca en esto, este capítulo. Ya Samuel estaba muerto y ya no había alguien por quien Saúl pudiera consultar a Dios. O sea, murió Samuel y ciertamente la obra de Dios continúa, pero dejó unos zapatos bien difíciles de llenar, dejó un vacío tremendo. Y, ¿verdad? Y aunque Saúl ya no había tenido mucho contacto con Samuel desde que Samuel le dejó saber la palabra de Dios, que ya Dios lo había desechado. Ciertamente en estos momentos tenía temor, no sabía, ¿verdad? Y cuando vio el campamento de los filisteos, un ejército tan fuerte, dice que se turbó en su corazón. Necesitaba escuchar la voz de Dios, necesitaba escuchar, ¿verdad?, el consejo de Dios, necesitaba consultar a Dios de alguna manera u otra. Necesito que el Señor me hable, necesito que el Señor me diga que Él está conmigo, necesito estar seguro de que no voy a la batalla solo, sino que Dios me va a estar acompañando. Ese era el sentir de Saúl. Gloria a Jesús. Pero ¿qué sucede? Saúl había sacado a todo encantador y a todo adivino, porque eso era lo que decía la ley, por lo menos en eso guardó, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero, ¿verdad?, ciertamente hay unas prácticas que son modernas, pero tienen la misma raíz demoníaca, como lo que es leerse las palmas de las manos, las cartas del tarot, el horóscopo, las ouijas, ¿verdad? Son cosas que son prácticas, ¿verdad?, que tienen una raíz en el ocultismo, en el espiritismo, y todo esto, ¿verdad?, proviene de los demonios, ¿verdad? Tiene su raíz en común, y es que todo eso, ¿verdad?, lo promueve Satanás. Es Satanás el que está detrás de cada una de estas prácticas ocultas. Así que nosotros como creyentes y como cristianos, como siervos del Señor Jesucristo, nosotros ni por curiosidad ni por diversión podemos entonces entrar en estas prácticas, ni siquiera jugando, amado, porque le abrimos puerta a los demonios, le abrimos puerta al enemigo para que entre, ¿verdad?, a la vida, ¿verdad?, y destruya. Así que vemos que Saúl tenía miedo, pero ¿cuál era la verdadera razón de ese miedo? Bueno, que el Espíritu de Dios se había apartado de él, que había sido desechado, y el Espíritu de Dios se había apartado de él, y por esa razón ya el miedo era más grande que la fe. Ya esa valentía, esa autoridad, esa confianza en Dios que sentía al principio cuando el Espíritu de Dios vino sobre de él, ya eso no estaba. Y estaba buscando consultar a Dios, estaba buscando que el Señor le respondiera, pero el Señor no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. Fue como que Dios guardó silencio, y, ¿verdad?, y no fue porque él no lo buscara. Fíjate que Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero está diciendo: clama a mí y yo te responderé. Vemos a un Saúl que está llamando, está buscando la dirección de Dios, está invocando su nombre, está buscando de alguna manera que Dios le responda, pero Dios no le contesta. Entonces,
aquí es que quiero, ¿verdad?, entrar. Porque decimos, bueno, pero es que si la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, porque Dios no le estaba respondiendo a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue un desobediente a la voz de Dios. Saúl, lamentablemente, estaba bajo un juicio. Entonces, Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, amado, ¿por qué Saúl buscaba y no hallaba? Porque es que era un desobediente a la voz de Dios, un desobediente a su palabra. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón, cuando hay un corazón dispuesto a hacer lo que Dios tiene que decirle, lo que Dios quiere que haga. Pero ¿por qué Dios le va a hablar a alguien que no quiere escuchar? Ah, pero en esa ocasión sí quería escuchar, sí, pero verdaderamente. Mira, amado, verdaderamente queremos escuchar la voz de Dios. Verdaderamente sabremos qué implica y qué significa que Dios me hable. Es que si el Señor me habla y me dice, quiero que sueltes esto, quiero que dejes esto, quiero que vayas para tal lugar, yo tengo que estar dispuesto a obedecer esa voz. Entonces todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios, pero no todo el mundo quiere obedecer. Entonces por esa razón es que Dios no le habla a todo el mundo. Que hay gente que clama y Dios no le responde. Y hay gente que dice, wow, pero ¿qué pasa? Que Dios está guardando silencio. Hay veces que Dios guarda silencio porque está trabajando. Pero amado, hay veces que Dios guarda silencio porque simplemente sabe que esa persona es desobediente, que esa persona no va a obedecer, que esa persona no está bien con Dios. Entonces, si Dios no me está respondiendo, si yo estoy clamando y Dios no me está respondiendo, si yo estoy preguntándole a Dios algo y tengo, ¿verdad?, peticiones o tengo preguntas delante del Señor y yo veo que Dios no me responde de ninguna manera, yo tengo que examinarme. Yo tengo que ver qué realmente está pasando, que Dios no me está respondiendo. Así que Saúl buscó una divina en Endor, algo que era difícil de encontrar porque vuelvo y le digo, Saúl cuando estaba siendo guiado y dirigido por Samuel, echó fuera a todos los encantadores y adivinos. Pero entonces había una mujer allí en Endor que tenía un espíritu de adivinación. Mire esto, lo que es un espíritu de adivinación. Mira, amado, es bien importante que entendamos que una persona que tiene un espíritu de adivinación no es lo mismo que un profeta de Dios. No es lo mismo una persona que tiene un don de discernimiento de espíritu, un don de ciencia, un don de palabra de sabiduría, un don de profecía. Es muy diferente. Hay personas que vienen del mundo, que en el mundo practicaban el ocultismo y tenían estos espíritus de adivinación y vienen al evangelio y son los más que profetizan y son los más que hablan y dan palabra. Tenga cuidado, que hay gente que está operando bajo espíritus de adivinación y no bajo el espíritu de Dios, que están operando, ¿verdad?, bajo estos espíritus. Aleluya. Gente que no ha sido libre verdaderamente. Y es el enemigo de las almas, el que utiliza a estas personas para hablar palabra y palabra que a veces trae confusión, palabra que muchas veces saca a la gente fuera de la voluntad de Dios. No todo el que dice, así te dice Dios, es Dios el que está hablando. Es bien importante hablarlo con la iglesia. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y Saúl se disfraza, se pone otra ropa, va con unos hombres allí, va de noche. Y vemos que consulta a esta mujer. Saben que hay diferentes maneras, hay diferentes personas, ¿verdad?, que trabajan este tipo de prácticas ocultas. Pero cuando yo miro a esta divina y lo que ella estaba haciendo, tiene ¿verdad?, una similitud con lo que es, ¿verdad?, la necromancia o un nigromante. Es una persona que practica magia oscura, que invoca y manipula muertos. O sea, son personas que aún levantan cadáveres como zombies o esqueletos. Y, ¿verdad?, y es una forma de adivinación a través de los muertos. Una forma de adivinación a través de los muertos, a través de invocar, ¿verdad?, y manipular esos muertos, ¿verdad?, esos espíritus. En el caso de un medium, viene siendo como un canal o un intermediario y es una persona que se comunica con espíritus.
Así que todo esto son prácticas ocultas, son prácticas abominables al Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si tenemos un Dios que tiene oídos y escucha, que tiene boca y habla, que tiene planes y propósitos para nuestras vidas, un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, no hay necesidad de nosotros buscar respuestas por medio de otros métodos. Y más, amado, cuando el que está detrás es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, el yo querer buscar respuestas y dirección fuera de Dios, eso se me va a constituir pecado. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Porque mi vida está en las manos de Dios, porque yo sé que Él tiene, ¿verdad?, control de todas las cosas, Él tiene cuidado de mí. Por lo tanto, lo que yo quiera saber, yo se lo pregunto a Dios, y si Dios no me ha respondido es porque Él no quiere, porque todavía no es el momento, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos el mismo comportamiento de Saúl que había llevado a cabo cuando Samuel le dijo que lo esperara para llevar a cabo el sacrificio. ¿Qué hizo Samuel? Se desesperó. Saúl se desesperó y hizo el sacrificio él, desobedeciendo a la palabra de Dios, desobedeciendo a las instrucciones de Dios. Así que vemos, amado, que nuevamente Saúl se desespera porque la respuesta de Dios no llega, porque él clama y Dios no le responde. Pues entonces vamos a desobedecer a Dios, vamos a buscar una divina, vamos a buscar respuesta en Satanás y en sus demonios, vamos a buscar prácticas ocultas, abominables al Señor. Eso era lo que estaba llevando a cabo Saúl. Así que ciertamente Saúl estaba en un punto bien bajo, y ya tocamos, ¿verdad?, en el capítulo anterior, en un momento, ¿verdad?, anterior, en el mismo capítulo, estamos viendo que están en un punto bien bajo los dos. David, porque está habitando con los filisteos, y ahora Saúl, que está buscando respuestas en una divina. Entonces, amados, no estamos sentados aquí como jueces, juzgando, señalando, aquel está en su punto bajo, el otro está en su punto bajo. O sea, yo no estoy aquí en la silla de juez y ustedes tampoco, porque nosotros también fallamos, ¿verdad? La Biblia dice que Él nos va perfeccionando, vamos camino a una perfección, pero yo no sé usted, yo me siento bien lejos de ser perfecta. ¿Sabe? Yo no estoy hablando aquí de David, de Saúl, de sus pecados, de sus fallas, de sus puntos bajos, como si nosotros fuéramos perfectos. No, es que ciertamente estamos viendo cómo aún hombres ungidos por el Señor, escogidos por el Señor, también se salieron fuera de la voluntad de Dios, también hicieron cosas que Dios no las aprobó. Pero vemos que en el caso de Saúl, él estaba abriendo la puerta a la maldición al consultar una divina. Dice en Levíticos capítulo 20 que la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y le cortaré de entre su pueblo. El cortarlo de entre su pueblo, que o lo iba a expulsar del pueblo, o eso hablaba de que iba a perder la vida. Así que Saúl pide, ¿verdad?, que le comunique con el fallecido Samuel. O sea, en cierta manera, y en el pensamiento torcido de Saúl, él quería consultar a Dios por medio de Samuel. O sea, yo voy a la divina para que la divina invoque a los muertos, me traiga a Samuel para yo consultar a Dios. Mire qué pensamiento. Eso es como yo irme a leer las cartas del tarot para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es como usted... Mira, amado, es que es algo que uno lee la palabra y uno dice, pero ¿y qué es esto? Él quería consultar a Dios por medio de esta divina, por medio de Samuel. Pero, ¿verdad? La divina pensó que podía ser un agente encubierto y dijo, pero es que Saúl mandó a sacar a todos los encantadores y los adivinos, ¿por qué vienes a donde mí?
¿verdad? Le estaba dejando saber que tenía temor, pero Saúl le juró por Jehová que nada le pasaría. O sea, hablemos de usar el nombre de Dios en vano. Este hombre le está jurando a una divina que nada le va a pasar, que no va a morir. A una divina le está jurando por Jehová, cuando ciertamente lo que ella está haciendo es abominable ante el Señor y también está trayendo maldición sobre su vida. O sea, era un juramento en vano usando el nombre de Jehová, y además de que ese juramento no iba a cambiar el que Dios tomara cartas en el asunto, el que Dios, ¿verdad?, obrara en contra de esta mujer que estaba practicando este ocultismo. Así que entonces cuando la mujer ve a Samuel, la mujer alzó la voz, la mujer se sorprendió. No sabemos si es que ella realmente no era ninguna divina, era una falsante. No sabemos por qué razón ella se asombra, pero ella se asombró que apareciera alguien de verdad. Entonces ella supo que era Saúl quien estaba allí. Y eso es algo bien impresionante, porque el mismo Saúl que había prohibido a los adivinos y a los encantadores, allí estaba delante de ella consultando una divina. Mire la hipocresía, ¿verdad? Es que es algo que este capítulo es tan impresionante, porque estaba consultando una divina. Y ella dice, he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses. ¿Qué es eso de dioses? Dioses. La palabra hebrea que se utiliza es Elohim. Esta palabra se utiliza para referirse al único Dios en forma plural. O sea, lo que indica es la verdad de la Trinidad. ¿Quiere decir que ella vio la Trinidad? No. ¿Quiere decir que Samuel era un Dios? No. Sino que en el vocabulario pagano de ella estaba viendo seres espirituales o autoridades del mundo espiritual. Pudieran ser demonios, no sabemos, o qué tipo de espíritu, pero ella le llamaba dioses, porque según, ¿verdad?, sus costumbres paganas, eso era lo que ella estaba viendo y ella identificaba eso como dioses. Quiere decir que eran seres espirituales lo que ella estaba viendo. Pero dice que luego vio un anciano como un manto sobre su cabeza, y Saúl supo que se trataba de Samuel. Y esto, ¿verdad?, es bien controversial. Esto tiene muchas teorías y quizás yo puedo compartirle la mía y usted no esté de acuerdo, quizás usted tenga otra. Pero lo cierto es que esto fue una aparición real. O sea, ellos estaban viendo a Samuel. No fue que lo vieron a través de una bola de cristal. No sabemos, ¿verdad?, de qué manera se manifestó, pero fue una aparición real. Y cuando aparece Samuel le habla todas las palabras que le había dicho, todos los regaños que le había dado. O sea, cómo entonces lo que estaba viviendo Saúl era consecuencia de desobedecer a Dios, ¿verdad? Podemos decir que si estuvieran viendo demonios, y fueran demonios los que estuvieran hablando en forma de Samuel, pues los demonios no van a hablar todas estas cosas de parte de Dios. Los demonios no le van a decir la verdad a Saúl, como lo está haciendo en este caso esa persona, ¿verdad?, que representa a Samuel. Y le reconfirmó el juicio venidero hacia él y le enseñó a la divina una poderosa lección sobre el peligro de las prácticas ocultistas. Y podemos decir, ¿verdad?, que ciertamente es un demonio, como pudiéramos decir que no, porque estamos seguros de que Dios no iba a permitir que Samuel apareciera mediante brujería, porque Samuel era un siervo de Dios y murió como un siervo de Dios. O sea que el Señor no iba a permitir que mediante la adivinación y las prácticas de ocultismo pudieran accesar a Samuel, porque ya el alma, ¿verdad?, y la vida de Samuel estaba en las manos del Señor. Ya él había partido de este mundo. Así que si realmente era un demonio, pues la profecía que dio fue verdadera y no hubo engaño, cuando nosotros sabemos que Satanás es padre de toda mentira. Así que
la divina misma se sorprende como si fuera algo que ella no controlaba. Entonces, si Samuel apareció, no fue por encantamiento alguno, sino porque Dios lo permitió con un propósito, por su misericordia, para advertirle a este rey. Entonces, ¿fue Dios el que lo permitió? Bueno, Dios vio la desesperación de Saúl, que quizás buscó en los lugares incorrectos, pero Dios en su misericordia le habló, le advirtió. Y por eso, ¿verdad? Vio la forma de Samuel que le habló. Y el mensaje de Dios para Saúl es consistentemente el mismo, aunque fueran una manera extraña de Dios llevar el mensaje, pero ciertamente algo que nos deja saber la prueba de un encuentro espiritual o una revelación angelical es la fidelidad al mensaje bíblico. Por eso es que dice en Gálatas 1:8 que si aún un ángel del cielo os anunciase otro evangelio que el cual ya ustedes han recibido, que dice, sea anatema. ¿Sabes? No puede ser que tú tengas una experiencia y se aleje de la palabra de Dios o hable en contra de lo que ya Dios ha estipulado. Pero en este caso, esa experiencia que estaban teniendo era Dios hablando a través de Samuel, dejándole saber todas las cosas a Saúl, recordándole todo, ¿verdad? Eso lo dice en el capítulo 28. Quiero leerlo, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Él le dice, estoy muy angustiado. Y le dice, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Sabes? Le estaba dejando saber directamente por qué razones había sido desechado y qué iba a ocurrir el día de mañana. Por eso es que entendemos que esta aparición fue el Señor, ¿verdad? Tomando forma de Samuel, Dios en su misericordia revelándose a Saúl, aunque los medios no eran los correctos, pero ciertamente Dios le habló a Saúl a través, ¿verdad? De este personaje que vio. Así que Saúl supo por Samuel que moriría al día siguiente con sus hijos y que Israel iba a caer en manos de los filisteos. O sea, Saúl fue buscando dirección y lo que recibió fue palabra de juicio. Pero amado, ya era demasiado tarde, aunque Saúl quisiera, claro, si se arrepentía Dios lo perdonaba, claro que sí, pero ya era demasiado tarde. Y Saúl entonces cae en tierra sin fuerzas, no había comido, vemos que finalmente la divina lo convence, él come y al otro día se levanta igual. No produjo ningún tipo de arrepentimiento, no hubo ningún tipo de cambio en él saber que en una hora iba a morir él y sus hijos. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Bueno, primeramente que la desobediencia apaga la voz de Dios. Si ya no estoy escuchando la voz de Dios como antes, yo tengo que examinarme, yo tengo que ver qué es lo que está pasando, si Dios está guardando silencio en mi vida. También podemos aprender que Dios no aprueba ningún tipo de prácticas ocultas. Todo lo que tiene que ver con adivinación, con hechicería, con brujería, con espiritismo, con santería, con todo este tipo de prácticas que es invocar espíritus, invocar muertos, adoración, ¿verdad? A Satanás, todo este tipo de cosas. Todo esto es abominación delante del Señor. Aunque el adivino te diga 2 o 3 verdades, no se preocupe, porque el enemigo de las almas tiene sus demonios y los demonios conocen, ¿verdad? Por lo tanto, los demonios pueden saber cosas y pueden decirte cosas y tú decir, wow, es verdad, eso es Dios. No, no siempre es Dios, no siempre es Dios. No todo aquel que te habla y te profetiza o te da una palabra si es certera, es Dios el que está hablando. Por eso necesitamos discernimiento. El enemigo tiene un cierto grado de poder
El enemigo habla ciertas verdades, ciertas, pero sigue siendo padre de mentira. Por eso es que nosotros tenemos que tener una relación con Dios y no podemos estar dependiendo de profecía ni de todo este tipo de cosas, porque vamos a caer en manos de alguien con un espíritu de adivinación que nos va a dejar a nosotros espiritualmente en un mal estado, porque no estamos moviéndonos con discernimiento, porque no estamos pasando las profecías por el filtro de la palabra, que es la palabra profética más segura. En el capítulo 29 de Primera de Samuel, vemos que ya entonces los filisteos, ya volvimos acá a los filisteos y a David. Comenzamos hablando que tenían que salir a la batalla y entonces el capítulo 28 se queda en la divina de Endor y cómo entonces Saúl la consulta. Pero ya en Primera de Samuel 29 volvemos a los filisteos, volvemos a David y ahora estamos viendo que la presencia de David en el ejército de los filisteos estaba incomodándolo. Y ya entonces los príncipes de los filisteos estaban desconfiando. David estaba listo para salir a la guerra, pero los príncipes de los filisteos dijeron no. Este hombre puede ser que salga a la batalla y se nos vire y nos mate a nosotros. Este hombre puede ser que nos destruya desde adentro. Este hombre puede ser que cuando vea a los de su pueblo cambie de parecer. No, este hombre no lo queremos aquí. Lamentablemente, o sea, cuando los vieron a David y sus hombres dijeron son hebreos, adoran a otro Dios, no pertenecen a nosotros. Fíjate que ellos estaban viendo algo que el mismo David en su ceguera espiritual no podía ver ni reconocer. Eso es como cuando una persona le sirve al Señor y, ¿verdad?, en un momento de descuido, en un punto bajo, como el que se encontraba David, se va a la barra, se va a la discoteca, se va a algún lugar y tan pronto lo ven, le dicen, pero ¿y qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí. Es que tú no eres como nosotros. Es que tú no perteneces a este lugar. Este no es tu lugar es aquel. No, con nosotros tú no puedes estar porque es que tú no eres de aquí, tú no perteneces aquí, este no eres tú, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Era lo que estaban haciendo los filisteos, le estaban diciendo, no, es que tú no perteneces aquí, tú eres de los de allá. Así que tienes que irte con los tuyos, porque tú no te pareces a nosotros, tú eres diferente, este no es tu lugar. Pero Aquis, que era el rey de Gat, estaba defendiendo a David. Estaba diciendo, David ha estado conmigo, no he hallado falta en él. Porque David lo tenía engañado. Pero sin embargo, este hombre le tenía un cariño genuino a David. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que lo estaba defendiendo. Delante de los otros filisteos lo estaba defendiendo. El rey mismo lo estaba defendiendo. Mire qué gracia Dios había puesto en David, que aún el rey de los filisteos, el rey de Gat, estaba defendiéndolo. Cuando él estaba haciendo lo malo, se había vuelto un delincuente, estaba asolando las ciudades alrededor. Es tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos guarda, porque fue tanta la insistencia de los príncipes de los filisteos y del pueblo, que aunque David insistió y le dijo, oye, pero ¿qué he hecho yo? ¿Pero por qué no puedo ir a pelear las batallas de mi Señor? ¿Y por qué? O sea, David estaba desilusionado porque él genuinamente quería ir. Sin embargo, el rey le dijo, no, es que no quiero que el pueblo se desaliente, es que no quiero problemas. Yo creo que es mejor que tú te regrésate a tu casa, regresa, ¿verdad? Tranquilo, no te preocupes, porque los filisteos pensaban que en algún momento David los iba a traicionar. Así que de esta manera David se libró de tener que pelear contra los mismos de su propio pueblo. O sea, ahí podemos ver que fue Dios el que no lo permitió. Dios dijo, no, yo no voy a dejar que David vaya a la batalla y sus hombres y peleen contra Saúl y peleen contra su pueblo. Entonces Dios permitió todo esto, que los príncipes de los filisteos se opusieran. ¿Para qué? Para que David no fuera a esa batalla. Entonces me imagino el sentir de David. David se sentía que no encajaba en ningún lado. David se sentía que no tenía hogar, ¿verdad? Porque no puedo irme con mi pueblo porque allá Saúl me quiere matar.
no me puedo ir para otro lado porque los filisteos me quieren matar. Entonces ahora estoy aquí, quiero pelear las batallas con ellos, pero entonces ahora quieren que me vaya. ¿Qué voy a hacer? Porque no pertenezco a ningún lugar. No me siento parte de nadie, ¿verdad? Estaba haciendo muchas cosas mal para estar bien con Dios, pero también tenía demasiado de Dios en él, demasiado propósito para estar en paz con el mundo. Así que David lo que estaba era decepcionado. Y regresa, pero no regresó a su pueblo Israel, regresó de nuevo a la tierra de los filisteos, a Siclac, que era donde estaba quedándose. Entonces vemos, ¿verdad? Y aprendemos de este capítulo 29 que muchas veces los no de Dios es Dios cuidándonos. Que muchas veces el rechazo es Dios que lo permite para cuidarnos. Ese para allá tú no vas de Dios es realmente Dios dirigiéndonos. Dios fue el que estorbó, Dios fue el que puso un detente y le dijo, ¿sabes qué, David? Tú no vas para allá. Y utilizó los mismos príncipes de los filisteos que miraron a David con malos ojos. Fíjate que David llevaba tiempo allí, llevaba 1 año y 4 meses. Sin embargo, fue en este momento en que ellos dijeron, no, él no va a ir para la guerra con nosotros, no confiamos en él. Eso lo estaba permitiendo Dios. Ya entonces en el capítulo 30 de Primera de Samuel vemos que ellos están camino de 3 días. Al tercer día dice que cuando llegan a Siclac, la ciudad había sido saqueada por los amalecitas. Esos mismos de Amalec que el Señor le había dicho a Saúl que acabara con ellos, que no perdonara a ninguno, ni a mujeres, ni a niños, ni siquiera a los de pecho. Y vemos que Saúl no cumplió con la palabra a cabalidad. Guardó de los animales, dejó vivo al rey de Amalec. O sea que Saúl no cumplió del todo la palabra y ahora estamos viendo el resultado. Ahora esos mismos del pueblo de Amalec habían saqueado a Siclac, le prendieron en fuego a la ciudad, se llevaron sus mujeres y sus niños, no los mataron, simplemente se los llevaron cautivos. Y esto es interesante porque fíjese que David llevaba tiempo haciendo eso, llevaba tiempo saqueando las ciudades, prendiéndolas en fuego, matando a todo el mundo. Pero mira qué misericordiosos fueron los amalecitas, que por lo menos, ¿verdad? Se los llevaron cautivos, pero los dejaron con vida. Y dice la Biblia que ellos alzaron su voz y lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Ustedes se podrán imaginar que ellos se sentían que ya estaba todo perdido, que nadie en Israel los podía ayudar, los filisteos no los querían allí. Llegar a casa cansado, tú deseoso de estar en tu casa con tu familia, ya no tienes tu esposa, ya no está tus pertenencias, ya no están tus hijos, todo desaparecido, todo destruido, no tienes nada. No es para menos que estos hombres lloraran. No es para menos que estos hombres pensaran lo peor. Y aún comenzaron a pensar en levantarse en contra de David para apedrearlo, para acabar con él. O sea, se sentían molestos en cierta manera, como si hubiese sido culpa de David. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando llegan los momentos difíciles, ¿qué nosotros hacemos? Simplemente lloramos y nos tiramos al piso, nos quejamos o buscamos fortaleza en Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea que podemos pensar que en su quebranto el Espíritu de Dios estaba tratando con él, le recuerda las promesas, le recuerda el llamado, le recuerda cuánto lo ama y todas las veces que ha estado con él y lo ha librado en los momentos difíciles, todas las victorias que le ha entregado. Eso fortaleció a David. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Él es el que le multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Entonces David, una vez fortalecido en Dios, consulta a Jehová. Y esta es la primera vez, amado, desde que David estaba quedándose allá entre los filisteos, la primera vez que escuchamos que David consultó a Jehová. O sea, en el punto tan bajo en que se encontraba David, había dejado hasta de consultar a Dios
pero ahora se fortalece en Dios y consulta a Dios, busca su dirección. Y ahí entonces le pide al sacerdote Abiatar que traiga el efod. Y el efod, cuando hablamos del efod, estamos hablando del efod del sumo sacerdote, que era un efod que tenía el pectoral del juicio, y dentro del pectoral del juicio estaba una bolsita con 2 piedras que se llamaba el Urim y el Tumim. O sea que cuando David está buscando consultar al Señor y está buscando esa dirección por medio del Urim y el Tumim, casi siempre se hacían preguntas que la respuesta podía ser sí o podía ser no, dependiendo, ¿verdad? En esas 2 piedras, pues entonces si era una, pues era una contestación afirmativa, o si era la otra, era una respuesta negativa. Era una manera de ellos consultar a Dios, y ellos entendían que la suerte, ¿verdad? Y lo que respondiera era Dios el que estaba dirigiendo el resultado. Así que él consulta, ¿verdad?, a Dios por medio del Urim y el Tumim, y Dios le responde que los siga porque los va a alcanzar y los librará de los cautivos, ¿verdad? Él le hizo esta pregunta, o sea, ¿los vamos a alcanzar? Sí. ¿Vamos a poder librar a los cautivos? Sí. ¿Los debemos seguir? ¿Podemos seguirlos todavía? Sí. Y así entonces David siguió con 400 hombres, pero dejó 200 atrás cansados. Ellos estaban cansados, ellos acababan de llorar hasta quedarse sin fuerza. Ellos venían de regreso, ya que, ¿verdad?, no pudieron pelear la batalla contra los filisteos, y ahora les tocaba subir en contra de los amalecitas. Probablemente dijeron, ay, qué bueno, vamos para casa, vamos a descansar, necesito dormir, estoy explotado. Pero ¿qué sucede? Ahora la ciudad estaba quemada, habían perdido todo, sus casas, sus familias. Y ahora tener que sacar fuerzas de donde no tienen para ir a pelear contra los amalecitas. Acuérdense que David se fortaleció en Dios. Pero qué bueno que cuando un hombre o una mujer de Dios se fortalecen en el Señor, eso también influye en los demás. Quizás los demás estaban llorando también, los demás estaban desanimados, los demás estaban cansados. Quizás los demás se sentían sin fuerza. Sin embargo, al ver a David fortalecido en Dios, ese hombre llamado David, que estaba ahora fortalecido por la presencia de Dios, ahora entonces estaba hablándole palabra al pueblo, dejándole saber, vamos a irlos, vamos a vencer, Dios está con nosotros, porque ahora su fe estaba renovada, porque ahora él sabía, cuando el Señor le estaba dejando saber que lo iban a alcanzar y que iban a librar a los cautivos. Imagínese, amado, cuando usted camina con esa certeza, imagínese que usted va a ir a una entrevista de trabajo y el Señor te dijo, ya el trabajo es tuyo. O sea, tú dices, yo voy para la entrevista, pero yo no me tengo que preocupar por los que están a mi alrededor. Hay 20 personas solicitando, pero ya Dios me dijo que esa puerta Él me la abrió. Ya el Señor me dijo que ese trabajo es mío. Ya el Señor me dijo, yo no sé qué Dios va a hacer, pero Dios se va a encargar que de las solicitudes de trabajo, la que agarren, la que se antojen, el empleado que más le haya gustado en la entrevista, soy yo. Entonces tú caminas con seguridad, wow, porque ya el Señor me dijo que los va a entregar en mi mano, porque ya el Señor me dijo que me va a dar la victoria. Así que así mismo andaba David, con aquellos 400 hombres fortalecidos en Dios, habían 200 que se quedaron atrás, pero amados, si nosotros miramos a ver, a veces es bueno que hayan unos que se queden atrás, porque ellos también velan, ellos también avisan. Ellos se quedan con las provisiones y con las pertenencias y con lo que tengan, con los animales, con lo que sea, ellos se quedan allí. Entonces hay unos que salen a pelear, pero hay otros que se quedan acá y velan. Y es importante, ¿verdad?, ver que todos hacen su trabajo. Así que cuando ellos van de camino se encuentran con un egipcio. Un joven egipcio que estaba por allí tirado prácticamente inconsciente, llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber agua, y ellos lo ven así casi muerto y lo ayudan, lo levantan, le dan de comer, le dan de tomar, están ahí con él, ¿verdad? Podemos aquí ver hasta la parábola del buen samaritano, podemos ver
cómo ellos no pasaron de largo, como quizás hizo el sacerdote y el levita. Ellos iban camino a pelear una batalla, pero vieron una necesidad y se detuvieron, vieron una necesidad y actuaron con misericordia, lo levantaron, lo alimentaron, lo ayudaron a que volviera a recobrar el conocimiento, porque ese hombre estaba casi muerto allí. Y una vez comienzan a conversar con él, él le dice, no, tu siervo es egipcio, soy siervo de una amalecita, yo vengo de aquí, de allá, que saqueamos aquí y que le prendimos fuego a Siclac. Y él dijo, ah, sí. ¿Y para dónde iban los amalecitas? ¿Para dónde ellos iban? ¿Dónde está el campamento de ellos? ¿Tú me puedes llevar? Y él le dijo, bueno, si tú me prometes que no me vas a entregar a mi amo y que no me vas a matar, yo te llevo. Y una vez los llevan allá donde se encuentran los amalecitas, los encuentran haciendo fiestas, estaban haciendo banquetes, estaban de lo más contentos por todo el botín que habían tomado. Y allí entonces, ¿verdad? David y su hombre entran y acaban con todo el mundo. Solamente 400 jóvenes huyeron en sus camellos, pero pudieron libertar a sus familias. Las dos mujeres de David las pudo entonces librar, y entonces encontraron todas sus pertenencias, todo lo recuperaron y más, porque también tomaron botín. El Señor no había dicho que no tocaran el botín, Dios no dijo nada de eso, por lo tanto ellos podían aprovechar el botín y quedarse con él. Y cuando David regresa, quiere dividir el botín de manera equitativa, tanto para los 400 que pelearon como para los 200 que se quedaron atrás. Pero entonces habían unos hombres de los que habían ido a pelear que eran perversos, eran malos, y dijeron, mira, ¿sabes qué? No, tú les vas a devolver sus esposas, tú les vas a devolver sus familias, pero nada del botín. Y vemos que entonces David habla, y David está diciendo, lo quiero buscar por aquí, David le está diciendo, aquí estamos. David les está diciendo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, les tocará parte igual. O sea, está dejando saber David que todo el mundo es importante, tanto así que esto fue puesto por ley y ordenanza en Israel. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo su trabajo. Quizás hay algunos que son más visibles que otros, quizás, ¿verdad? Cuando nosotros miramos el cuerpo, la Biblia compara, y aún nuestro Señor compara a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, y que el cuerpo tiene muchos miembros, que hay miembros que son más honrosos que otros, que a los miembros menos honrosos hay que tenerlos en más estima. Quizás todo el mundo ve la mano y la mano hace mucho y la mano es visible y todo el mundo, ¿verdad? Dice, ay, qué bueno la mano. Pero hay un hígado que no se ve y está haciendo un trabajo excepcional. Sin un hígado morimos. Quizás sin una mano yo puedo vivir y puedo seguir haciendo mis cosas, o por lo menos aprendo a adaptarme. Pero sin un hígado yo me muero. Si no consigo un trasplante de hígado, ¿qué va a pasar? Voy a morir. El corazón no se ve, los pulmones no se ven, el cerebro no se ve. ¿Qué importantes son esas partes del cuerpo? Quizás el pie se ve, quizás el pie hace mucho, las piernas me llevan a todos lados, pero quizás sin una pierna yo puedo vivir, pero sin el cerebro no, sin el corazón no. Entonces, cuando nosotros miramos lo que estaba ocurriendo aquí en el ejército de David, habían unos que pensaban que porque habían ido a la batalla, ellos merecían, y los que no pelearon no. Bueno, quizás ellos no pelearon, pero han peleado en otras ocasiones. Quizás ellos no pelearon, pero se quedaron velando el lugar. Quizás ellos no pelearon, pero quedaron velando los animales, las pertenencias. Entonces, todo el mundo aquí hace un trabajo. Quizás yo fui peleé y me gané un botín, pues yo lo comparto contigo. Eso, ¿verdad? Es muy diferente a la actitud que había tomado Nabal,
que Nabal no quería compartir, no quiso, ¿verdad? Ser generoso. Pero David, que había recibido esta victoria y había recibido este botín, pues no tuvo ningún problema en compartirlo con los demás. Tanto así, ¿verdad? Que David regresa y quiere dividir el botín y lo envía ya a los ancianos de Judá, lo envía ya alrededor de 13 ciudades, porque el botín era tanto que lo pudo compartir. Pero, ¿verdad? Estas personas del ejército de David que se molestaron y que no querían compartir el botín son muy similares a la parábola de los obreros de la viña en Mateo capítulo 20. Porque hay un dueño que contrata trabajadores en diferentes horarios del día y acuerda con ellos un denario. Ese era el pago de un jornal, ¿verdad? De un trabajador. El pago por un día de trabajo era un denario, ese era el pago. Sin embargo, los que trabajaron desde por la mañana, cuando se les va a pagar el denario a todo el mundo, protestan y dicen, oye, pero este llegó ahorita y le vas a pagar lo mismo que yo llevo trabajando desde temprano, se supone que me pagues más, o se supone que a este no le pagues porque eso fue lo que tú acordaste conmigo. Pero ¿qué sucede con el dueño de la viña? Está diciendo, esta es mi viña y yo hago con ella lo que yo quiera. ¿Por qué te molestas tú si te di un denario y a aquel le dio un denario? ¿Qué yo acordé contigo? ¿Un denario? Pues ahí está tu recompensa. Yo acordé con un denario, pues aquí está la recompensa. Lo que está dejando saber que el dueño es generoso con todos por igual, que esto aquí no se trata de méritos, que esto no se trata del más que hace. Esto se trata, ¿verdad?, de que es Dios el que entrega la victoria y es Dios el que les permitió a todos, ¿verdad?, recibir del botín y el botín se va a dividir entre todos. No hay unos que hicieron más, no hay unos que hicieron menos, no hay unos que se lo merecen más, ni ¿qué acordaron contigo? ¿Un denario? Pues eso es lo que vas a recibir. Así que podemos ver a Jesucristo cuando miramos a David repartiendo el botín con los demás de una manera generosa y de una manera desinteresada. Él simplemente estaba compartiendo con los demás la bendición, ¿verdad? Compartiendo con los demás lo que había recibido de parte de Dios, porque él lo había perdido todo y ahora lo recuperó, estaba contento, estaba agradecido con el Señor. Y por eso podemos ver a Jesucristo cuando triunfó en la cruz, porque él ganó la más grande de las batallas y tuvo botín de sobra como lo tuvo David. ¿Y qué hizo? Lo compartió con nosotros, su pueblo. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios restaura lo perdido. Mire lo que dice Efesios 4, versículos 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y llevó dones y dio dones a los hombres. O sea, ¿qué hizo? Él ganó la más grande de las batallas, recibió un botín de sobra y lo compartió con nosotros. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Y nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso podemos ver en esta acción de David, podemos ver a Jesucristo. En 1 Samuel 31, volvemos a la batalla de los filisteos contra Israel. Acuérdense en que Samuel, ¿verdad? Dios, a través de la figura, ¿verdad?, a través de la figura de la aparición inusual del profeta Samuel, le había hablado un juicio. Le dijo que mañana tanto el rey Saúl como sus hijos iban a morir. Pues ya estábamos en ese día. Ese era el día de mañana. Ese era el día en el que se iba a cumplir la palabra. Y entonces está el pueblo de Israel peleando contra los filisteos. Y dice que los de Israel huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en Gilboa. Dios en su misericordia no le permitió a David participar de esta batalla junto a sus hombres con los filisteos y presenciar eso. ¿Qué le iba a tocar presencial? Ver a Jonatán morir, ver a Abinadab morir, a Malquisúa morir, a los hijos de Saúl y también a Saúl. Pero
podemos decir, wow, pero ¿por qué Jonatán? Jonatán, que era tan bueno, que fue tan buen amigo, que Jonatán era ciertamente temeroso de Dios, que creía en el llamado y en el reinado futuro de David. Jonatán había sido muy bueno, pero podemos ver que todo esto, aunque suene fuerte, fue plan de Dios. O sea, que fue plan de Dios que Jonatán, que fue tan bueno, muriera de esta manera. Podemos decir que fue plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba despejando el camino. Acuérdense en que ya había juicio en contra de la vida de Saúl y también, ¿verdad?, en contra de sus hijos, porque para David poder reinar, Dios iba a limpiar el camino. Si acababa con Saúl, pero dejaba a los hijos de Saúl vivos, pues entonces iba a haber una pelea, porque esos eran los herederos del trono, y difícilmente David iba a poder subir, o iban a terminar en divisiones, en conflictos. Por más que Jonatán creyera en el llamado de David, por más que Jonatán estuviera cool, ¿verdad?, con que David reinara, la realidad es que seguía siendo hijo de Saúl y esto iba a ser conflicto. De todas maneras, el único hijo que le sobrevivió a Saúl fue Isboset, y más adelante David tuvo que lidiar con él antes de poder tomar el trono, y esto es en 2 de Samuel, capítulos 2 al 4, que eso lo vamos a ver ya mismo, ¿verdad?, en la próxima ocasión. Pero entonces mueren los hijos de Saúl. Y luego entonces Saúl está gravemente herido, lo alcanzaron unos flecheros y él le pide a su escudero que lo mate. ¿Lo mate para qué? Para que los filisteos no puedan decir, mira, matamos al rey de ellos. No, él dijo, yo quiero que me mates tú, le dijo a su escudero. Sin embargo, el escudero tuvo tanto miedo que no se atrevió. Y el mismo Saúl tomó la espada y él mismo se traspasó con ella, o sea, él mismo se quitó la vida. Y el escudero también, al ver al rey muerto de esta manera, tomó la espada y él mismo se quitó la vida también. Así que vemos que la victoria de los filisteos fue completa. Murió Saúl, murieron sus hijos, murió su escudero, murieron sus hombres, y aún los del pueblo de Israel que estaban al otro lado del Jordán huyeron. Cuando supieron que el rey estaba muerto y que los hijos del rey estaban muertos y que a tanta gente había perdido la vida, huyeron y abandonaron sus ciudades, de tal manera que los filisteos también invadieron las ciudades de ellos, las que estaban al otro lado del Jordán, y seguían los filisteos ganando terreno. Es como que ya habían conquistado casi la mitad del pueblo de Israel y de sus ciudades, y seguían poco a poco adentrándose más y más, de tal manera que eran más que los del pueblo de Israel, y lo que le faltaba era conquistar las ciudades alrededor y iban a acabar con todo el territorio de Israel. ¿Verdad? Y esto nos recuerda en Marcos capítulo 14, versículo 27, que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. O sea, tan pronto supieron que Saúl murió, ellos comenzaron a huir, empezaron a abandonar sus ciudades, y los filisteos tomaron las ciudades del pueblo de Israel. Así que los filisteos hallaron al otro día el cuerpo de Saúl y de sus hijos tirados en el monte Gilboa y tomaron los cuerpos. Fíjate que lo utilizaron para glorificar a sus dioses paganos y para burlarse del Dios nuestro. Les cortaron las cabezas, les despojaron de sus almas, se llevaron sus almas y las metieron en el templo de Astarot. Y colgaron el cuerpo de Saúl en el muro de Betzán. Esos cuerpos decapitados los pusieron allí. O sea, ciertamente esto era una humillación pública. Aquí está el rey de Israel sin cabeza y está aquí públicamente expuesto para que todo el mundo se burle, para que todo el mundo vea que los dioses de ellos tienen más poder que el Dios de Israel. O sea, era algo bien triste que el rey Saúl, aquel rey que había sido ungido por el Señor, que se había derramado aceite sobre su cabeza, ese rey que de los hombros para arriba era más alto que todos, ese rey que fue el primer rey sobre Israel, murió de una manera tan triste y tan trágica. Él mismo se lanzó sobre su espada, él mismo se quitó la vida. Allí estaba
en manos de los filisteos, su cuerpo decapitado y colgado, públicamente expuesto, una humillación pública. Y es algo sumamente triste, amado. Los de Jabes de Galaad descolgaron el cuerpo, se lo llevaron, lo quemaron, enterraron sus huesos y ayunaron 7 días. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que cuando Dios determina algo y habla, se cumple. Dios habló acerca del reinado de Saúl. Le habló al pueblo de Israel que ese era el rey que ellos iban a tener, que se iban a arrepentir, que lamentablemente, ¿verdad? También le habla a través de la aparición de Samuel cuando fue a consultar a la divina. El Señor le habló a Saúl y le dejó saber que ese día él iba a morir, él y sus hijos. Y cuando Dios habla, Dios cumple. Las únicas veces que vemos que Dios cambia su palabra, lo que él ha hablado, ha sido porque ha visto corazones contritos y humillados, y Dios se arrepiente del mal que le iba a hacer. Y eso lo vemos en el libro de Jonás, cuando el Señor habla una palabra de juicio contra Nínive. Lo vemos en diferentes ocasiones, en diferentes pueblos, como Dios, ¿verdad? Cuando ve el arrepentimiento genuino, pues Dios se mueve a misericordia. Por eso el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando haya un arrepentimiento genuino. Pero también ese arrepentimiento tiene que ser a tiempo. ¿Sabes por qué? Porque a Saúl se le hizo tarde. David estuvo andando mal, pero se fortaleció en Dios, buscó la dirección de Dios y ¿qué hizo? Y recuperó lo perdido. Todo lo que había perdido lo recuperó. En el caso de Saúl, pues busca a Dios demasiado tarde y lo busca mal, lo busca a través de una divina. ¿Y cuál fue el desenlace de Saúl? Que lo perdiera todo. Así que debemos cuidarnos de los descuidos. Vemos un descuido en la vida espiritual y moral de David, pero también vemos el descuido espiritual en Saúl. Saúl no cayó de la noche a la mañana. Saúl fue poco a poco desobedeciendo a Dios. Poco a poco fue haciendo las cosas mal y poco a poco pues terminó cayéndose. Y sabemos cuál fue el desenlace de Saúl. Pero no hizo nada por arreglarse, no hizo nada cuando escuchó la palabra de Dios, no escuchó nada, no hizo nada, ¿verdad? Por arrepentirse y por humillarse. Así que era cuestión de tiempo que este fuera el desenlace de Saúl. Así que, ¿qué podemos concluir de esto? Que de ser un pueblo guiado por los jueces, ahora había entrado en la monarquía. Ahora había sido el instrumento de Dios Samuel, quien había ungido al primer rey sobre Israel. Este hombre es desechado por Dios. Dios le dice a Samuel que ha escogido a uno que es conforme a su corazón. Envía a Samuel a la casa de Isaí de Belén, ungen a David y hemos visto todo el proceso. Todo el proceso. Que Dios no está buscando apariencia, Dios no está buscando belleza, Dios no está buscando otra cosa, sino corazones conformes a Él, para Él cumplir sus propósitos, corazones obedientes. Saúl fue escogido por su apariencia, fue desobediente, no tenía relación con Dios, terminó mal. David fue escogido por su corazón, era imperfecto, pero dependía de Dios, se arrepentía cuando fallaba, temía al Señor y supo esperar su turno, ¿verdad? No levantó su mano contra el ungido de Jehová. Así que la pregunta es, un pueblo derrotado, un rey y unos herederos muertos, ¿quién va a reinar ahora? Esa es la pregunta. Y sabes que llegó el tiempo de David. Todo ese largo proceso desde que era un jovencito con aproximadamente 15 a 17 años, derrotó a Goliat, él sirvió en el palacio, tocó el arpa para el rey, tuvo que huir de Saúl, tuvo que dejar su esposa, su mejor amigo Jonatán, fue a pelear montones de batallas allí en Aquis, rey de Gat con Aquis, ¿verdad? Se fingió loco. Tuvo que vivir en cuevas,
formó un liderazgo con hombres difíciles allá en la cueva de Adulán. Se casó con Abigail, con Ahinoam, jezreelita. Se llevaron a su familia cautiva cuando invadieron a Siclac. Se fue a vivir con los filisteos allí en Gat. Así que pasan alrededor de 13 a 15 años aproximadamente desde que fue ungido hasta que reinó, porque David comenzó a reinar a los 30 años. Como también Jesús comenzó su ministerio terrenal a los 30 años, como también José comenzó a recorrer las tierras de Egipto, ¿verdad? Como gobernador en Egipto a la edad de 30 años. Así que fue un proceso fuerte, pero ya llegó el tiempo de Dios. De la promesa al cumplimiento hay un proceso. Y ese proceso no lo podemos brincar, ese proceso no lo podemos acortar, ese proceso no lo podemos manipular. Ese es el proceso de Dios. ¿Sabe? Para llegar al cumplimiento tiene que haber una preparación, y cómo Dios nos prepara a través de procesos, a través de pruebas, a través de persecución, a través de muchas cosas, muchos momentos de dolor. Va a haber soledad, van a venir ataques, no van a faltar los problemas, pero todo eso nos va a procesar, nos va a preparar para el cumplimiento. Porque a ti te ungen en un día, pero ser formado toma meses, toma años, toma tiempo, toma procesos, y hay que saber esperar en el tiempo de Dios. En un día te ungen, pero en un día no somos formados. Tenemos que pasar por el proceso. Amén. Así que yo espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Con esto culminamos. Culminamos con el libro de Primera de Samuel, con un rey muerto, con los herederos muertos y con un hombre ungido para ser rey, listo para asumir, ¿verdad?, su llamado, listo para asumir en el tiempo del Señor que era asumir el liderazgo. Ya siendo preparado y procesado a través de muchas pruebas y muchos momentos difíciles, ya el Señor había visto que David estaba apto, no perfecto, pero estaba apto para asumir el liderazgo, porque seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque tenía defectos, aunque hizo muchos errores, aunque pecó, aunque en ocasiones, ¿verdad?, no actuó de la mejor manera y actuó impulsivamente, pero Dios seguía teniendo propósitos con David. Y todavía nos faltan muchas cosas de ver de la vida de David. A mí me encanta la historia de David, me encanta su vida, me encantan todas las enseñanzas que podemos extraer de él. Así que no busquemos donde no tenemos que buscar. No hagamos como Saúl, que fue a consultar una divina. Si Dios no me responde, voy a examinarme. ¿Por qué Dios no me está hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios, ¿verdad?, está guardando silencio en mi vida. Tenemos también que ver que ciertamente que muchas veces Dios nos dice que no porque nos está cuidando. Y tenemos que aprender que Dios tiene muchas maneras de dirigirnos. Dios no solamente nos habla, sino que hay veces que Dios cierra puertas y es su voluntad cerrarlas porque Él no quiere que vayamos, porque Él no quiere, ¿verdad? Porque de algo nos está librando, de algo nos está guardando, o hay algo mejor que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, hay que saber escuchar la voz de Dios, aun cuando la voz de Dios viene a través de los no. Vemos que también Dios restaura lo perdido, que quizás cuando estábamos cegados por el enemigo perdimos muchas cosas, pero una vez nos fortalecemos en Dios como David, una vez volvemos a buscar a Dios, buscar su dirección, Dios tiene el poder para devolvernos todas aquellas cosas que el enemigo de las almas nos quitó. Así que ahí vamos viendo que cuando Dios habla, Dios cumple. Tengamos cuidado con los descuidos. Vamos a arreglar las cosas a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. No esperemos, ¿verdad?, a que pase una situación difícil para entonces reconocer que necesitamos volvernos a Dios. Sino que seamos sabios, seamos prudentes, busquemos a Dios mientras hay tiempo, mientras el día dura,
porque no sabemos qué ha de ser mañana. Así que mañana veremos, mañana sí vamos a ver más cómo David entonces sube al reinado y qué otras situaciones surgen durante ese tiempo. Así que seguimos leyendo la Biblia juntos. Compárteme qué aprendiste, qué Dios te ministró, qué piensas acerca de esta palabra. Acuérdense que estamos leyendo la Biblia juntos y a mí me gusta escucharlos a ustedes también. Pueden escribirme, pueden también compartir sus puntos de vista y ¿verdad? Sus opiniones, para que todos podamos también ser edificados por medio de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y seguimos leyendo la Biblia juntos. A su nombre damos gloria. Dios les bendiga.